Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? El 15. A ver. Oye, cosa. Nosotros no fuimos. ¿El de madera donde estás, Jorge? Sí. ¿Y si no te pesa? No, Creo que hay un tipo aquellos, mirá. ¿No hay uno ahí? Afuera, tipo parado. No sé si eso tiene. No sé si está roto. ¿Viste que hay como el celestito? Ok. ¿Pesa? Sí. Al final ayer le puse los nombres que me había puesto. Ah, ¿viste eso? Es que normalmente... O sea, le puse ese por la duda y te pregunté igual porque... Normalmente en el Excel es... Si vos arrancas con los dos primeros arriba, normalmente después ya vienen los otros de la misma tira. Los dos primeros abajo. No, pero por eso, es que ¿Sabes justo... lo que pasa lo raro de... Que justo ese árbitro no puede aparecer? O sea, que justo te cambiaste vos, entonces dije que habrá sido con... En el último... No, yo estuve ahí siempre. No, el último fue Joao el gol ahí. ¿No? Puede salir en el Excel. ¿Sí? Sí, sí. Ah, Estuvo Mati, pero me cubrió un toque. Me cubrió 10 minutos. ah, capaz que fue eso. ¿Jugaron ayer? Hoy. Ah, hoy Juan. Sí, jugamos a los dos. Tiene buen equipo, ¿no? Burela. Cuando me fui yo estábamos 2-1 arriba. Ah, ya jugaron. Claro, ¿Cómo? los dos en ese 5.
¿Cómo salieron? Sí, Ah, estábamos lo fuiste. arriba, así que ahí pregunté cómo fue. ¿Contra quién jugaban? Contra Real Pedro. Todavía no creo que no lo viste, porque juegan, normalmente juegan, no sé, fin. ¿Dónde están? ¿En sexta? Quinta. Tendría que estar más arriba, ¿no? Terminamos el año pasado, terminamos el último cuarto. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero no tenían otro equipo? No equipo. Pero boludo, juegan bien, ¿eh? Sí, pero como medio... Por ahí no completaba. Hoy éramos 3 en el campo, pero a veces... Claro. ¿Cómo terminó? Terminó Mati. Iba a hacer un...
Vení, boludo.
vení, vení. Frente la pelota, para luego agarrarla. Suyo.
sí, Bueno, estoy medio ay, cobichada. bueno, Un poco de frío. No, llegué a mi casa y morí. ¿COVID? No, estuve con... No, ni idea, que me agarré, pero estaba... Sí, algo del estilo. Nivel... En un momento basantino, no sé qué me dice, te digo, ¿qué comiste? Tipo, tenés olor dulce en la boca. No, comí medialunas a la mañana, le digo, pero ¿qué comiste? ¿No te lavaste los dientes? Sí, me acabo de lavar con... ¿Te lavaste? Digo, tenés olor a vainilla, me dice, me acabo de lavar con pasta de dientes de menta. Digo, acá... hay algo que está mal. No, porque yo todo el día dije, como hay un olor raro, como a vainilla. Mi vieja estaba cocinando arroz, amarillo, nada que ver. Nada que ver. No, no, cualquiera. No, aparte yo le decía, no te puedes saber, no, le digo, monté, huele distinto. Me pareció que no tenía... Tengo todavía, huele a vainilla. No hay vainilla. Pero me... Garganta seca. Eso es por el clima también. Está rarísimo. La semana pasada hizo calor. No Después entiendo frío nada, de golpe. estoy medio perdida. Sí, literal. Sí, yo Yo también. salí y dije, salgo. Era manga corta y hola, no, me voy a cagar de frío. Tengo una térmica, pero súper abrigada. No me voy a caer térmica. Me voy a arrancar el carro, te viene la facu y que no te están eso, va re liviana. Yo lo que siempre trato de hacer es la voy a cruzar ahí, como ya conocí el segundo 4 y es tratar de meterle más voluntad a la materia porque yo no quiero ir un día más después que haga calor. Entonces la gente que ahora no son primero obligatorio, así que si todo sale bien y ahí creo que el último parcial era diga, el 2 de diciembre, algo así. Todo sale bien. Yo creo que termino de cursar tipo 20 de noviembre, no lo puedo Sí. creer. No lo puedo creer, tengo una felicidad. Igual me quedan todos los finales, pero... Ah, aparte. Detalle. Sí, más, no aparte. Pero creo que termino de cursar ahí. Ah, tranqui. O sea, es feliz Navidad, dormir. Yo el año pasado terminé de rendir creo que 22. El año pasado. Claro, como que no me era mucha carga horaria las dos materias que gané al día. No quería esa final del día. Querer que todo se balancee no era potable. Entonces nada, fue tipo bueno, tener que rendir los parciales, los parciales los recuperatorios, los laboratorios. Mirá que ese de 5 y Platense me quedan cerca, pero no me tengo que subir a la General Paz. Me queda bastante parecido de distancia. ¿Dónde dice? Yo
Yo diciendo cómo no me río, cómo no me río. Por el Tino. Primero el Rodar y Diego se le querían matar de la risa. No, sí, después tuvo cuarentena, pero el único momento donde no se vendió tanto. Ah, te tocó ir a por Platense el año pasado. No sé dónde se fue. La desesperación. Aparte cada vez que te tocaba decías, no, cuidado. Qué locura, igual. Ay, qué bueno, ya Florca, tormenta. Había mucho mosquito, teníamos dos precauciones acá, si encontramos alguna espiral, viste, como para no vamos a quedar acá, porque es natural y directamente te ponían, viste, como ahí está. Bueno, no me grites. Hay que comprar acciones. Una mierda, me toman muy hasta la clínica y salí 3 semanas después. Me inyectaste la adrenalina y me quemaba a veces. Claro. O sea, ya si de por sí decía que vos estuviste en tu casa, tirada en la cama, si quieres moverte, es como que ¡Eso! segundo pandemia. Clínica en el italiano. Y a doctoró creo que 2 años en amiloidosis, una enfermedad
¡Chica! Ayuda acá. Última jugada, Juanma, huevo.
Sí. Aparte de eso, no es bueno, hoy me quiere ir acá, mañana. Claro. Claro, aparte también. Familia. Tranquilo, muchachos. Sí o novia. Acá no vas a la otra persona está acá o se quiere ir de acá. Y también qué pesado. Mi vida soñada de vivir en algún lugar así medio Ñorando. Obviamente pasarlo a la vida real. Claro, sí. Siempre me gustó como la biología marina más para el lado tropical. Sí, más animalista. Pero con color, ¿viste lo que se me pero sí, es con la pero Mar del Desierto me gusta mucho porque desde muy chica que voy ahí, pero puedo pensar día a día allá y te lo tomo más por el lado de investigación quizás, pero sí, no hay gran cosa. El único bioma es conocer todos los animales del acuario en un lugar, ¿no? Ay, me hace mal. Claro. Claro, como centro de rescate. A mí, para mí lo tope sería algo como centro de rescate. Vení, solo. Probalo. Sí. Oh, bien, guacho. Bien, Greguito. Pateemos mal arco. Mirá. Parado, Barto. 20 de estas en casa. Volé, extremo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¡Arco! también hay problemas, salen muchos papers, investigaciones, lo que sea. También hay veces que les pones un rastreo para ver por dónde van. Parado, Andrew, parado ahí. Ya mi casa es un solo, o sea, no por mí sería Andrew, que lo quiere. Tuyo, Andrew, dale, seguilo. Bien, guacho, vos solo. Dale, chica, presionalo, apretalo. Bien. yo me quiero orientar por este lado, bueno, tomate esta materia por ahí si quieres hacer biología marina, no. Si querés hacer aves, Se iba solo. Sí, te entiendo, pero se iba solo. oceanografía. Claro, si ves algas. Distancia, pues. Hay como las áreas más grandes así, biología Paré. acuática, biología marina,
Sano, sano, sano. Apareció al medio, apareció al medio. Parado. Ahí. Mara, avisale que juegan acá porque están dejando todo allá. Pero van a cruzarse ahí, pero.